A continuación, el pastor José Casas. Buenas noches, amados hermanos. Hemos tenido un tiempo precioso aquí en la iglesia. Se sintió de manera muy especial la presencia del Espíritu Santo. Espero que también allá en casa tú hayas disfrutado este hermoso tiempo de adoración. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico, nuestro estudio de Juan. Quiero compartirles lo que el Señor me ha estado mostrando, lo que el Señor me ha estado revelando. Es un tiempo glorioso, amados. Abre tu Biblia y vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Ahí fue donde nos quedamos, a partir del Evangelio de Juan, capítulo 6. Y en lo que buscas en tu Biblia, le doy gracias a Dios por tu vida, porque lo haces. Te comento que es estudio bíblico y que hemos visto, cuando checo los comentarios, nos hemos dado cuenta, Jorge, que algunos hermanos tienen dudas, tienen inquietudes. Anota tu pregunta ahí en los comentarios y un hermano va a estar al pendiente de tu pregunta, de tu comentario, y me lo va a hacer llegar para poder exponer tu pregunta y para poder exponer tu comentario también, para aclarar todas las dudas que haya. Entonces, quiero pedirte que estés muy atento a esta parte de la enseñanza, porque quiero decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, que esto es palabra revelada. Esto es palabra viva. Así que prepara tu corazón, prepara tu espíritu y voy a empezar a leer a partir del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, escuchen esto, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Oh, esto es un tiempo glorioso, hermanos. Hemos estado orando por enfermos, hemos estado declarando sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo y declaramos que la presencia del Espíritu Santo está llenando las vidas, está llenando los corazones de todos aquellos que están atentos, que están dispuestos. El Señor está dando señales. El Señor está dando señales y la iglesia de Cristo tiene que estar atenta. Tiene que estar dispuesta. De la misma manera, como dice aquí el pasaje, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, aquí quiero hacer un comentario, aunque la Biblia no lo especifica, póngame atención, después de que se sube Jesús al monte, dice la palabra, con sus discípulos, y cuando dice que mirando vio la gran multitud, esto me habla de un tiempo, mis amados, donde Jesús estaba predicando, donde Jesús les estaba enseñando la palabra. Y después de que termina cierto tema, después de que termina cierta exposición de la palabra de Dios, dice la Biblia que voltea y mira a las multitudes. Y fíjate, dice, cuando alzó los ojos Jesús y vio que había venido a él una gran multitud, escucha lo que te voy a decir, en estos tiempos una gran multitud está viniendo a escuchar la palabra de Cristo. En estos últimos tiempos, mis amados, una gran multitud anhela desesperadamente escuchar verdades eternas.
Alguien tiene que decir amén a esto. Ahora fíjese, vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esto está precioso, mis amados. Imagínense por un momento la escena. Dice la Biblia que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Algunos teólogos consideran que había por lo menos unas 15,000 personas. Son esos momentos en el que el Señor Jesús sabe perfectamente lo que Él va a hacer. Pero le gusta hacernos preguntas para sacarnos del confort. Escuchen esto, por favor. A veces al Señor Jesús le gusta hacer preguntas para sacarnos de nuestra zona de comodidad. Imagínense por un momento, están vamos a hablar, las multitud. Termina la predicación, termina la enseñanza. Y mira a Jesús, que ya tenían tiempo que no habían comido, que estaban cansados, y voltea con Felipe y le dice: ¿de dónde vamos a sacar? ¿De dónde vamos a comprar pan para que coman todos estos? Esa pregunta, mis amados, inmediatamente hizo que Juan reaccionara. Lo sacó de su embelecimiento. Y Felipe voltea con Jesús y le dice: a ver, Señor, o sea, ¿estás viendo cuántos son? Son de esas preguntas que a primera vista parecen irracionales. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Porque esto decía para probarle. Escucha lo que te voy a decir, mi amado. En estos tiempos el Señor sabe perfectamente lo que Él va a hacer en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de esta situación. Él sabe perfectamente lo que Él va a hacer. Pero también hace preguntas para probarnos. Repite ahí en tu casa: para probarme. Para probarme. En este tiempo, mis amados, lo que el Señor me revela es que Él nos está probando. Él está probando a su iglesia. Él está probando a aquellos que habrán de ser hallados fieles. Él está probando a aquellos que habrán de perseverar. Yo te comentaba, corremos el riesgo de que en este tiempo y en medio de todo lo que está sucediendo, mucha gente empiece a caer en desánimo, que mucha gente se empiece a apagar espiritualmente. Y es ahí en medio del desierto donde el Señor quiere hablarnos. Es ahí en medio de la prueba donde el Señor quiere mostrarnos su gloria. Haz esta pregunta. Dice aquí, dice la palabra de Dios: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, mis hermanos, la respuesta más razonable, la respuesta más humana, más lógica en ese momento. Imagínate por un momento que el Señor Jesús te hiciera una pregunta de estas dimensiones. ¿Qué le contestaríamos, hermanos? Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comase tan solo un poco. Qué tremendo está esto. El número 200
en la numerología bíblica es un número carnal, es un número humano, número 200. Es decir, el razonamiento lógico, el razonamiento humano delante de la divinidad. ¿Estaba mal Felipe con la respuesta que estaba dando? No. Estaba respondiendo de manera correcta porque esa era la lógica. Y quiero decirte algo, en medio de esta lógica, nuestro Dios es un Dios ilógico. Responde conmigo, ilógico. Ilógico. Felipe le dice, Señor, 200 denarios. Quiero decirte que un denario era como el sueldo, era como el sueldo de un jornalero de 6 meses. Era una cantidad muy grande. Digo, perdón, aquí hemos organizado cenas de matrimonios, hemos organizado convivios. Imagínate por un momento, tú que has sido parte de la organización de algún convivio, organizar un evento para 200 personas, donde hay comida, donde tiene que organizarse toda una logística, y a la final siempre hay broncas, siempre hay problemas, que si faltó, que si no faltó, que si sobró, que si no sobró. 200 personas, imagínate por un momento, eran casi 15,000 personas. Por eso Felipe, lo entiendo perfectamente, la reacción de Felipe, la actitud de Felipe. A ver, Señor, espérame. Ni 200 denarios serían suficientes para que tan solo comieran un poco esta multitud. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo. Andrés era un hombre muy sabio, muy prudente. Te comentaba hace algunas semanas que Andrés fue el que llevó a Pedro delante de Jesús. Y aquí vuelve a hacer una intervención Andrés. Y esto me encanta, quiero pedirte que pongas mucha atención. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas vuelve a reaccionar de la misma manera de Felipe. Mas ¿qué es esto para tantos? Ahora, escúcheme. En medio de esa situación embarazosa, en medio de esa situación complicada, donde Felipe le está diciendo: a ver, Señor, 200 denarios no son suficientes, y están todos así, y te comentaba en una ocasión que me puedo imaginar a los discípulos: híjole, pues no, son un chorro, yo nomás traje mi tacatito, y no sé, pero el que se rifó fue Andrés, y le dice al Señor Jesús: aquí hay un joven, hey muchacho, ven para acá, muchacho, ven para acá. Y entonces sale este joven temeroso y pone sus panecillos y sus pececillos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? 5, póngame atención a esto. 5 panes y 2 peces. En total, ¿cuántos eran? 7. Escucha lo que te voy a decir. Número perfecto, es el número de la perfección de Dios, el 7. Cuando Jesús escucha, y aunque la Biblia no lo menciona, yo puedo ver con mis ojos espirituales que cuando este joven llega temeroso y saca sus 5 panes y saca sus 2 peces y son 7, Jesús dice: con esto lo hacemos, porque la perfección de Dios se va a manifestar ante esta multitud. 5 panes y 2 peces. Y luego le dice: ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron
como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Repita conmigo, tomó Jesús aquellos panes. A veces, hermanos, y más en este tiempo, a veces estamos así. Híjole, es que aquí tengo 3 monedas y 2 billetes. ¿Más qué va a ser esto para tanta necesidad? Mira, eso es lo que necesita el Señor. El Señor necesita tu disposición. Aún en medio de la necesidad, el Señor lo único que necesita, un corazón dispuesto, un corazón dador. Poco, porque en lo poco es donde el Señor se quiere glorificar. 5 panes y 2 peces. Te quiero platicar un testimonio. Cuando empezó la pandemia, empezamos a armar despensas. Empezamos, varios hermanos, gloria a Dios por sus vidas, empezaron a traer que el frijol, que el arrocito, que el papel sanitario, porque nosotros queríamos empezar a armar despensas para empezar a repartirlas a la gente que está teniendo gran necesidad. Y pasó algo muy curioso, y por eso te lo quiero platicar, porque el Señor me reveló esto. En medio de la necesidad yo pude ver hermanos que llegaban con sus frijol, con su arroz, con sus latas. Aquí traigo para la despensa, aquí traigo para la despensa. Y mis hermanas de administración estaban todos felices organizando las despensitas. Y gloria a Dios, y pastor, hace falta más. Y yo oraba, y en ese tiempo hasta estuve ayunando. Señor, por favor, multiplica los panes, multiplica los peces. Y al otro día, hermanos, me habla un varón que aprecio mucho, que el Señor lo ha usado para bendecir a nuestra iglesia de manera tremenda. Me dice: pastor, tengo un encargo para usted, tengo un encargo para su iglesia, necesito que vaya a recogerlo. Me dice: ¿tiene una camioneta grande? Le digo: la verdad, pues no, de carga no tengo. No, dice: no se preocupe, se lo vamos a llevar a su iglesia, pero vaya a recibirlo, por favor. Pero no me dijo qué era. Estaba yo, híjole, ¿qué será? Pero yo venía contento, dije: Señor, cualquier cosa que nos den en este tiempo, cualquier cosa que nos siembren, va a ser para gran bendición. Llego a la iglesia y va llegando una camioneta pick-up bien cargada, con 50 despensas. 50 despensas armadas, completas. Los que han recibido la bendición saben. Es más, he escuchado testimonios donde me dicen: pastor, no me ha acabado la despensa. Cuando yo veo, mis amados, empezamos a descargar la camioneta. Es más, Dios es tan hermoso en los mínimos detalles, porque llega el joven con la camioneta 50 y están pesadas las despensas, y digo yo: Señor, pues estoy solo, y ¿qué voy a hacer? Voy a batallar. Y en eso iba pasando un hermano de la iglesia, en ese momento. ¡Ey! ¡Párese ahí! Y se baja el hermano. ¿Qué pasó? Y digo: me caíste como del cielo, hermano, ayúdame a bajar las despensas. Y feliz el hermano, feliz, me ayudó. Descargamos la camioneta, bajamos las 50 despensas. Y cuando empezamos a hacer la lista de las personas a las que les íbamos a entregar la bendición, juntamente con la despensa que seguimos entregando, el Señor me recordó esto que te estoy comentando. Tú pones los panes, tú pones los peces, y dice el Señor: yo te lo voy a multiplicar. Así. Empezamos a traer la despensa con nuestras posibilidades, con nuestro esfuerzo, con nuestro amor.
y de repente nos llega un cargamento con 50 despensas. Muchas familias fueron bendecidas, muchas. Pero le comentaba a mis administradoras que sigámoslo haciendo. Las despensas se van a acabar y la necesidad va a continuar. Sigamos trayendo, hermanos. Tú que me estás oyendo, sigue trayendo tus panes, sigue trayendo tus peces, y el Señor lo va a seguir multiplicando. Cuando tú traes tu ofrenda, cuando tú traes, mira, y se los he dicho varias veces, no se trata de cantidades, se trata de amor, se trata de fidelidad. El Señor lo va a multiplicar, siempre lo ha hecho, Él es así. ¿Cuántos dicen amén a esto? 5 panes y 2 peces. Ahora escuche esto. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, clave fundamental, para que la bendición de Dios pueda fluir, para que la presencia de Dios pueda estar ahí multiplicándote aún en medio de la escasez, tienes que dar gracias. Repite conmigo, gracias. Jesús levanta los panes y dice: Señor, te doy gracias. No se quejó porque era muy poquito. Jesús no se quejó porque era nada más unos panecillos. Jesús dio gracias aún en medio de la necesidad. Jesús dio gracias aún en medio de la escasez. Tú tienes que estar dispuesto siempre a ser agradecido en la escasez y en la abundancia. En todo momento usted tiene que dar gracias. Repita conmigo, gracias. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo, de los peces, cuánto querían. Ahora, aquí viene otra enseñanza. Dice aquí: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Qué privilegio estar ahí. Qué emocionante ver esa escena donde vemos al maestro dando gracias por los panes. Baja la cesta y le dice a los discípulos: aquí está, repártanla, aquí está, compartan. Los discípulos de Cristo estamos llamados a compartir lo que hemos recibido del maestro. Nosotros lo compartimos, llámese alimento espiritual. Yo como discípulo de Cristo, estar en la presencia, ayunando, orando, buscando su rostro. El Señor me da los panes y los pececillos y el Señor me dice: repártelos a mi pueblo, repártelos a mi iglesia. Qué privilegio para aquellos que hemos sido llamados a ser discípulos de Jesucristo. Discípulo que me estás escuchando, servidor de Dios, no te canses, no te desanimes, vale la pena. Como pastor te lo digo, cuando me paro ante este santo lugar y tengo la oportunidad de ministrar y tengo la oportunidad de traer el alimento, ver las caras de la gente que está siendo saciada del alimento espiritual. Nosotros como discípulos somos llamados también a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Escúchame, discípulo, tú que me estás oyendo. En este tiempo Dios nos está llamando, sea en la abundancia, sea en la escasez, a dar de gracia lo que de gracia estamos recibiendo. Hagámoslo. Los discípulos empiezan a repartir. Y dice la Biblia: lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían.
Wow. ¿Se acuerda que Felipe había dicho 200 denarios lo apenas van a alcanzar para darles un poquito? Y aquí está diciendo que comieron cuanto querían. Amados de mi corazón, la mesa está servida. Ahí en casa, no se conforme con las migajas. El reino de los cielos, mis amados, es como una mesa que está puesta con los mejores manjares, con los mejores platillos. Y les comentaba en alguna ocasión que aquellos que tenemos hambre de Dios, vemos el manjar, vemos la mesa puesta y, pues, y sobre todo los que somos de buen comer. Pero qué triste es ver gente que llega y ay no, yo nomás quiero un taquito de sal. Es que no, es que me da pena. No. Por eso hay mucho enfermo. Por eso hay mucha gente que está teniendo, ¿cómo se dice? Anemia espiritual. Platicaba con un discípulo hoy en la mañana y me decía: pastor, el riesgo que tenemos como iglesia, no nos estamos congregando, no nos estamos reuniendo. Mi temor, me decía este siervo de Dios, es que muchos se desanimen. Que cuando esto termine, se abran las iglesias, muchos ya están tan fríos espiritualmente que ya ni siquiera vengan a la iglesia. Y me decía el Señor, de hecho hasta me dijo, el día de ayer el Señor me levantó a las 3 de la mañana y estuve orando de 3 a 5 de la mañana porque el Señor puso en mi corazón que estuviera orando para que el fuego del Espíritu Santo no se apague en los corazones de los discípulos, en los corazones de sus hijos. Yo le decía, mira, yo también carnalmente comparto también esa carga, pero a mí el Señor me ha mostrado que ese es un tiempo glorioso para la iglesia también. Sí habrá quien se desanime, sí habrá quien se canse y quien se apague, pero mientras Dios, escuchen esto por favor, mientras Dios a mí me preste vida, mientras Dios me permita seguir compartiendo su palabra, yo voy a estar motivando al Santo Espíritu de Dios sobre tu vida. Como le decía Pablo a Timoteo, no apagues el fuego, no apagues la unción del Espíritu Santo que está sobre de ti, que te fue impuesta por la imposición de mis manos. Mientras estemos en esta situación y Dios me dé la oportunidad de traerte el alimento espiritual, aún por las redes sociales, mi obligación como pastor es estarte diciendo: no te desanimes, no decaiga tu espíritu, no te enfríes espiritualmente. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que, subráyale ahí en su Biblia, para que no se pierda nada. Revelación. Así como Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y den, vayan y repartan. Comieron hasta que quisieron. ¿No está muy fuerte la música? Comieron hasta que se saciaron. Y Jesús vuelve a llamar a sus discípulos. No llamó a cualquiera. No, Señor, llamó a sus discípulos. Por eso es tan importante que entiendas, iglesia, la importancia de ser discípulo de Jesús. Platicaba con una persona el día de ayer. Todos cuando venimos a la iglesia, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y empezamos a caminar en la fe cristiana, somos ovejas del Señor, somos rebaño del Señor. Pero te tengo que decir algo. Gente que tiene 15, 20, 30 años en el Evangelio
y sigue siendo oveja. Cuando lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos es: vayan y hagan discípulos. El Señor no dijo: vayan y hagan ovejas. Y que cuando usted empieza a comprometerse en las cosas de Dios, cuando usted empieza a entender el propósito de Dios para su vida, no es para que usted se quede siendo oveja todo tiempo. Hay un momento donde se tiene que haber esa traslación, esa metamorfosis de oveja a discípulo, de oveja a siervo y de siervo a ministro. Cuando yo empecé a caminar en las cosas de Dios, un tiempo glorioso, un tiempo precioso, donde yo fui oveja y estuve siendo apacientada y estuve siendo alimentada. Pero hubo un momento en mi vida en el que el Señor me dijo: ahora es tiempo de que tú vayas y prediques, vayas y enseñes lo que yo te enseñé. Y entonces yo viví ese proceso, esa metamorfosis de oveja a pastor. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mire, Dios es tan maravilloso y está atento hasta en los últimos detalles. Aquí dice: para que no se pierda nada. Y dice la palabra de Dios que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Jesús tenía cuidado de las sobras de una comilona que hubo, y dijo a sus discípulos: guarden en las cestas para que no se pierda nada, con más razón tiene cuidado de sus hijos. El Señor no quiere que ninguno se pierda, que no se pierda nada. Cuando estoy leyendo esto, el Señor me recordó algo. Antes de que yo viniera a los caminos del Señor, yo me sentía como una sobra. ¿Sí sabes qué hace la gente con las sobras? Pues las tira, ¿no? Ay, sobró esto, tíralo. O sea, las sobras estorban. Las sobras nadie las quiere. Y más cuando tú sabes que la persona que las comió no se lavó las manos, o es una persona desasiada, pues son sobras. O sea, vamos, dicho de otra forma, las sobras son desecho. Y muchos, póngame atención a esto por favor, muchos así nos sentíamos, como las sobras, como desechos. Éramos lo vil y despreciable del mundo. Nadie daba un centavo por nosotros. Eso éramos las obras. Y el Señor dice: recojan las obras para que no se pierdan. Oh, amada iglesia, esto está maravilloso. El Señor tiene cuidado de aquellos que fueron vil y menospreciados por la sociedad. Aquellos que éramos las obras. En algún momento de tu vida tú te llegaste a sentir así. Sentías que no valías nada. Te sentiste rechazado. Te sentiste repudiado. Te sentías como esas obras. Y pensaste que tu destino era la basura. Que tu destino era el infierno. Y un día llegó a tu vida aquel que de las obras hace obras maestras. Aquel que de lo vil y despreciable del mundo, aquel que de lo débil del mundo, aquel que de lo necio del mundo, el Señor nos levanta, nos pule, nos limpia y nos hace nuevas criaturas para honra y gloria de su nombre. Alguien tiene que decir amén a esto. ¿Verdad que sí?
Váyale pasando, chicos de alabanza. Chicos de alabanza son mis hijas nada más. Recogieron pues y llenaron 12 cestas. Repita conmigo, 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Se acuerda que le dije que eran 5 panes y 2 peces? Número 7. Cuando estamos moviéndonos en la perfecta voluntad de Dios, Dios se glorifica. Y no solo eso, el número 12 no es casualidad, mis amados. El número 12 significa gobierno. Repita conmigo, gobierno. El Señor nos está diciendo que Él anhela establecer su reino aquí en la tierra. Eso es lo que representa el número 12. El 12 es gobierno. Voy a terminar. 12 cestas de sobras, de 5 panes y 2 peces. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Porque no entendía el pueblo de Israel. Si bien es cierto, dice, este es el profeta que había de venir, parte de ellos entendían que el milagro que acababan de ver venía de parte de Dios. Al ver las señales, al ver los prodigios, escúchame esto, amada iglesia, en este tiempo la gente tiene que ver, dice la Biblia, que el evangelio no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero también dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, que el evangelio no consiste en palabrería, sino en poder de Dios. El evangelio es poder. No solo es hablar, es la manifestación gloriosa del poder de Dios activando los milagros que hace más de 2000 años el Señor hizo. O los quiere seguir haciendo en medio de un pueblo que le cree, en medio de un pueblo que le obedece. Los discípulos obedecieron. Imagínate por un momento. Primero, cuando le dice a los discípulos, empiezan a repartirle a todos. Ellos vieron que eran 5 panes. Ellos vieron que eran 2 peces. Y les dice Jesús, órale, vayan y repartan a todos. Yo me imagino que algunos de ellos dijeron, ¿cómo? O sea, porque era una orden hasta cierto punto ilógica. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de los que somos verdaderos discípulos de Jesús? Es que a veces vamos a escuchar instrucciones de parte de Dios que parecen absurdas. Perdóname la expresión, no estoy diciendo herejías. Te comentaba hace unos momentos, el Señor a veces dice las cosas para probarnos. Y empiezan a repartir, comen más de 5,000. Y cuando acaban de comer todos, el Señor Jesús les dice, ahora vayan y recojan las obras para que no se pierda nada. Te comentaba de cuando hemos organizado eventos aquí en la iglesia, cena de matrimonios. Hay 100 personas, son 50 parejas. Y a veces los jóvenes nos ayudan a meserear. Y a veces son más de 15 jóvenes. ¿Te puedes imaginar por un momento 12 meseros para atender a 15,000 personas? ¿Sí se pueden imaginar o no? 12 meseros para 15,000 comensales.
¿Se alcanzas a captar que esto es como fuera de lo real, de toda lógica? Pero los discípulos estaban gozosos, ya habían comido ellos, ya vieron a la multitud comer, y Jesús les dice: vayan y recojan las obras. Una orden creo yo que estaba pesada. Pero sabes lo que te lo he dicho varias veces: los verdaderos discípulos de Jesús siempre estamos dispuestos a obedecer. Repite conmigo: obedecer. Obedecer. Quedaron maravillados. Creyeron que Jesús era el Mesías. Con esto termino. Para que la gente pueda ver al Mesías y creer en el Hijo de Dios, primero tienen que ver nuestra obediencia. Tendrán que ver nuestra disposición. Y yo te pregunto a ti, discípulo, o tú que te dices ser discípulo, ¿estás dispuesto a obedecer? Aún en medio de la instrucción que parece contraria, aún en medio de la orden que parece ilógica. Por eso el Señor Jesús decía: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En estos tiempos el Señor está levantando a sus discípulos, aquellos que están dispuestos a ser obedientes hasta la muerte. Hombres y mujeres que estemos dispuestos a darlo todo por la causa del Evangelio. Que cuando escuchemos una orden como esa, recojan las obras para que no se desperdicie nada, y veas a 15,000 personas y te vas a dar cuenta y vas a decir: en la torre se ve fácil, pero no es fácil. Pero que quites todo argumento, que quites toda murmuración y digas: va, Señor, yo quiero obedecerte, aún en medio de lo que parece ilógico. El Señor se quiere glorificar en tu vida. No sé si haya comentarios, Jorge, preguntas, ¿nada? ¿Cómo qué comentarios? ¿Los anotaste o no los anotaste? Ah, bueno, no, un comentario o una pregunta. Ok. Yo quiero pedirte en esta hora que dispongas tu corazón y que juntos podamos decirle al Señor: Señor, aquí están mis panes, aquí están mis peces. Haz lo que quieras hacer con ellos, Señor. Estaban en el templo mis hermanos. Era la hora de la ofrenda. Estaba Jesús viendo cómo todos llegaban y depositaban en el alfolí, en el ofrendero, depositaban sus diezmos, sus ofrendas. Y dice la palabra de Dios que llegó una viuda pobre y dio todo lo que tenía. Y Jesús llama a sus discípulos y les dice: en verdad les digo que esta mujer, esta pobre viuda, dio más que todos. Dice la palabra que había dado 2 blancas. O sea, era como decir ahorita 2 pesos. Porque a la verdad todos dan de lo que les sobra, pero esta mujer dio todo lo que tenía. Escucha esto: así como esta mujer dio en el alfolí todo lo que tenía, el joven al que llamó Andrés dio todo lo que tenía. Él no dijo, ponme atención en esto, iglesia, él no dijo: a ver, tengo 5 panes y 2 peces, ¿por qué no me guardo un pan, me guardo un pez para mí? Y pues ya digo, acá tengo 4 panes y un pez. No.
Apostó el todo por el todo. Era todo lo que tenía y Él lo sacó y dijo: aquí está. Y por eso te decía que en este tiempo Dios está probando a su iglesia. Si realmente queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos discípulos de Jesús dicen: Señor, aquí están mis 5 panes y mis 2 peces. Y no se andan escondiendo y no se andan guardando, porque saben perfectamente que, así como te comentaba, que empezamos a traer producto para la despensa y el Señor nos bendijo de repente con 50 despensas. Así como nosotros trajimos en despensa nuestros 5 panes y nuestros 2 peces, de la misma manera el Señor quiere bendecir a su pueblo en medio de esta necesidad. Escucha lo que te estoy diciendo, iglesia. Pero Él quiere que tú des ese paso de fe, porque se requiere fe para esto. Y que tú puedas decir: Señor, aquí están mis panes y mis peces. No sé, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de actitud del corazón. Es lo que quiero que entiendas, es lo que quiero que te quede claro, es lo que quiero que tú y yo podamos discernir en el Espíritu el tiempo al que nos está llamando el Señor. Yo quiero esto para la iglesia. Amado, yo deseo, le dice Juan, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Imagínate por un momento ver las caras. Empezó a venir gente a recoger su despensa. La semana pasada, la semana antepasada, agarré la camioneta, me eché varias y me fui a hacer mi tour y me fui a repartir despensa, porque hay gente que, pues por la situación de la salud, está literalmente que no puede salir. Y llevarles esa despensa y llevarles esa bendición. Y no te lo digo para vanagloria, no, quiero que entiendas esto. Los discípulos recibimos bendición para dar bendición. Qué privilegio tan hermoso llegar con hermanos. Literalmente, como te lo digo, pastor, era lo último que teníamos. Dios escuchó nuestras oraciones, gente llorando, recibiendo su despensa. Tú sabes lo que eso significa. Iglesia, no desmayemos. Sigamos trayendo nuestros 5 panes, sigamos trayendo nuestros 2 peces, porque tenemos que seguir bendiciendo a muchos. Ser portadores de la gloria de Dios no solo es orar por enfermos para que sanen, no solo es compartir la palabra para que la gente se salve. Ser portadores de la gloria de Dios es también llevar la ayuda al necesitado, es también llevar la ayuda donde realmente hay necesidad. Por eso te decía, y te lo voy a seguir diciendo, este tiempo es un tiempo glorioso para la iglesia de México, para aquellos que estamos siendo entendidos en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si está conmigo, dígame amén, por favor. Ahora puedo decir: yuhu, estás ahí. Pues lo único que veo es una cámara. Pero ¿cuántos pueden decir amén conmigo? Y que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás un momento, y que puedas orar conmigo, y que podamos decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si he preferido guardar mis panes, guardar mis peces. Perdóname, Señor, si no he sabido ser el verdadero discípulo que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús.
¿Y qué te parece si adoramos a nuestro Dios un momento con este canto? Mientras oramos, mientras declaramos que en este tiempo la iglesia de Jesucristo, oramos porque sea una iglesia entendida, que entiende los propósitos por los cuales tú y yo estamos pasando esta situación, y que le demos gloria a Dios en todo y por todo y para todo. Empieza a orar, empieza a orar. Ahí en casa empieza a orar. Aquí podemos sentir y disfrutar a la presencia de Dios. Y declaramos que también ahí en tu casa el Espíritu Santo está fluyendo, trayendo sanidad. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que todos aquellos que están enfermos, hoy declaro sanidad sobre tu vida. Reprendo toda enfermedad. No tienes ni parte ni suerte. Y por la autoridad de las Escrituras y por la autoridad de la unción del Espíritu Santo, hoy declaro que ninguna plaga tocará tu morada. Señor, fortalece la fe de mis hermanos. Aumenta su fe. Empieza a adorarle, empieza a adorarle. Mientras el Espíritu Santo ahí donde está empieza a ministrarte de manera especial. Lo que estabas anhelando de parte de Dios, hoy lo recibes. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos. Confirma tu palabra, Señor, en los corazones de cada uno de mis hermanos. Más que postrarme y adorar. Sí, Señor, sí, Señor. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte.
que he sido te Díselo. lo doy. Haz una declaratoria de fe. Para ti, como un perfume a tus pies. Perfuma ese lugar con tu adoración. Como un perfume, Señor, a tus pies esta noche. Te damos gracias por la enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque pensamos en aquella cruz, en el amor derramado, expuesto, que nada tenías, Padre, por nada tenías que haber sufrido, pero por amor, por puro amor, fuiste a la cruz. Y es ahí donde nosotros podemos ver nuestra seguridad. Es ahí donde podemos ver, Señor, tú eres real. No solamente veniste, Padre, a mostrarnos que el compartir, que el dar nos hace parecernos a ti, sino culminaste entregando tu vida en la cruz. Y no nos queremos conformar. No nos queremos conformar, Dios. No nos queremos conformar. Y no me quiero conformar. Cántalo en tu casa. Dile. He probado y quiero más. Queremos más de No ti. me quiero Oh, sí, conformar. Señor. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Así es, Señor. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Así queremos, Señor, ser bendecidos esta noche. Cada familia, y toma a tu esposo, a tus hijos, varón, cabeza de familia, toma a tus hijos ahí en casa. Tómalos, abrácense y reciban la bendición del Padre, la paz del Hijo, la comunión del Espíritu Santo. Sea con cada familia. Bendecimos su salud, bendecimos su hogar, bendecimos su economía. Para eso fuimos puestos como tus pastores, para bendecirte. Y queremos bendecirte abundantemente esta noche. Nuestra boca tiene poder, dice la palabra. Y los pastores han sido puestos para bendecir. Y queremos bendecir y declarar que la bendición del cielo está en tu casa, está en tu familia, está a tu favor en el nombre de Jesús. Ningún peligro sea sobre tu vida. Dios, guárdalos de asaltos, de secuestros, a los que todavía tienen que salir a trabajar. Protégenos, Señor, en estos tiempos difíciles. Queremos, Señor Padre, confiar en tu protección sobrenatural, Señor. Sabemos, Padre, que no estamos exentos, pero Dios, confiamos en ti. Confiamos en ti. Esta noche, Padre, depositamos cada familia bajo tus alas, mi Dios, resguardados de todo peligro y creyendo, Dios, que tu palabra ha sido buena, Señor, el alimento que nos fortalece para continuar. Recibe la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor.
Tú eres digno, tú eres santo, tú eres poderoso. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueblo de Dios, puedes dar un fuerte aplauso en tu casa, darle la gloria al Señor. Ya te extrañamos acá, pero yo sé que allá en casa tú lo haces. Yo me resisto a pensar que solamente te quedas ahí cruzado de brazos esperando, dándole el avión al pastor, a la pastora acá. Yo creo que tú obedeces aún algo tan simple como eso, porque Dios se mueve en medio de los que son obedientes. Y yo sé que tú estás obedeciendo, porque eso es exaltar, eso es darle la gloria al Señor. Que Dios te bendiga, nos vemos el jueves, cena rico y descansa. Gracias por ver nuestra transmisión. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Triviac.